El siguiente video es un regulador de voltaje con retroalimentación de voltaje y regulación o limitador de corriente. Es un video muy parecido a uno que ya tengo por aquí en YouTube. Tenemos una configuración de retroalimentación a través de un amplificador operacional que está polarizado con más o menos 20 volts y un diodo Zener que vamos a manejar con un voltaje de referencia de 4.627 volts aquí en la entrada no inversora. En la entrada inversora, bueno, ese voltaje nos ayuda a regular el voltaje, el nivel de voltaje, del voltaje de salida. En la resistencia R5 vamos a tener la resistencia de carga que la tenemos parametrizada como RLOAD y vamos a hacer una simulación en barrido con pasos paramétricos de la RLOAD desde 1 ohm hasta 500 ohms de 20 en 20. Eso para ver cómo afecta la carga cuando se varía. Y bueno, el limitador de corriente es este transistor que es de la misma capacidad de este, es un 2N3904, son de los clásicos de baja potencia. Aquí tenemos una resistencia de 50 ohms que se colocó para medir la corriente que va a pasar hacia la carga. Bueno, de hecho en este nodo hay una suma de corrientes, son 4 ramas las que se suman. Sin embargo, ahorita lo que es interesante es simplemente que el incrementar la corriente aquí, pues de alguna se va a incrementar la corriente acá. Es la única fuente que vamos a tener para que pase eso. Bueno, mientras no actúe esta parte. ¿Qué es lo que pasa con esta resistencia? Pues que cuando circula corriente de izquierda a derecha, el signo negativo, positivo va a estar aquí, polariza directamente a este transistor y lo va a activar. El objetivo del transistor, por lo tanto, es apoyar en corriente al transistor de arriba y limitarlo precisamente en la corriente o regular su corriente, ¿no? Esta es entonces una retroalimentación de voltaje y esta es una retroalimentación de corriente. Este sensor de corriente pues es una manera de retroalimentar la corriente y que el incremento de corriente que suceda por allí se va a reflejar en un incremento que va a venir por aquí por colector emisor de Q2 otorgado por el circuito de la salida de este amplificador operacional y el circuito de carga. Entonces este amplificador diferencial pues va a sufrir un poquito, ¿no? Si se nos va de las manos los límites de corriente. Ok, tenemos entonces pues este circuito ya armado. Vamos a hacer entonces un análisis de punto op y bueno, hacemos el corrimiento. Voy a checar el nivel en el voltaje de salida. Recuerda que estamos haciendo un barrido de la resistencia de 1 ohm hasta 500 y bueno, si lo vemos de derecha a izquierda vemos que la regulación se logra muy bien hasta un nivel más o menos de 200 ohms. De allí para abajo empieza a declinar el voltaje de salida, quiere decir que la regulación ya no se logra. ¿Qué voltaje estamos teniendo aquí? Pues es 9.2425 o algo así para pues manejar el doble, es el doble del voltaje del diodo Zener, 9.25 aproximadamente. Este diodo es de esa cantidad, vamos a colocarlo. Ok, ponemos aquí. Si el diodo Zener es de 4.7, el doble, pues ese sería aproximadamente ese, ¿no? Podemos hacer operaciones con estas gráficas. Aquí le puedo poner 2 por. Y bueno, pues hay una diferencia muy pequeña. Observa, aunque se vean muy lejanas las gráficas, esto está en 9.254 y esto está en 9.254 también. O sea, es una distancia muy muy pequeña, ¿no? Ok, entonces eso sucede porque en la regulación tenemos el voltaje Zener en la base, aquí perdón, en la entrada no inversora, y en la entrada inversora tenemos un voltaje que polariza, que pues es este voltaje prácticamente de la resistencia 3. Como no hay corriente para acá en forma práctica, o sea, es una corriente en el orden de microamperes, bueno, pues entonces tenemos aquí
pues la misma corriente que la de aquí, por lo tanto el mismo voltaje, que es el Zener, entonces por eso es 2 veces el voltaje Zener. Y, y bueno, pues analicemos esto otra vez ahora en el concepto de la corriente, ¿no? Yo tengo esta voltaje que ya lo habíamos visto, vamos a ver la corriente. Fíjate la corriente cómo cambia, va cambiando, o sea, estoy bajando la resistencia y obviamente la corriente va subiendo, no sube en una forma lineal, es algo extraño porque pues es aproximadamente el mismo voltaje y la resistencia va bajando, entonces la relación es lineal. No lo es, yo asumo de que es porque en cada punto de trabajo, en cada valor de la resistencia, se hace un balance de corrientes en todos los elementos y por eso habría que hacer una comprobación, ahorita es mi conjetura, y por eso está haciendo una curva así cuadrática o exponencial esta parte, ¿no? Lo que sí es, en forma así, a grosso modo, podemos decir simplemente que la resistencia baja, la corriente sube mientras se mantenga la regulación. Cuando empieza a perder el voltaje regulado, con una resistencia cada vez más baja, pues la corriente sigue subiendo, pero ya en una forma lineal y más tranquila, ¿no? Ok, eso es lo que está pasando con la corriente en la carga. Pero ¿quién está suministrando esas corrientes? ¿Cómo está protegiéndose este transistor con este limitador? Bueno, la manera, vamos a ver aquí la corriente. Fíjate que tenemos una corriente muy pequeña. Recuerda que las corrientes las estamos viendo aquí en escala, el nivel de la corriente en la escala de la columna derecha. De la izquierda están los voltajes. Y bueno, la corriente esta se mantiene en unos niveles cercanos a los 16 miliamperes. Si vemos la corriente del lado de aquí del emisor de este transistor Q2, pues se observa que la corriente se incrementa mucho, empieza a incrementarse a medida, aquí está, mira, corriente en Q2 se empieza a incrementar demasiado, ¿sí? En el mismo tenor de la corriente de la carga y en el momento de que pierde la regulación se estabiliza en ese valor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué la suma de este y de este, pues como que no nos va a dar esto, ¿no? El detalle es que aquí las dos corrientes, esta y esta, bueno, también hay que hacer una suma de corrientes acá y acá, ¿no? Entonces, habría que ver, nos faltaría esta corriente, prácticamente la que habría que agregar para tener esta misma figura, ¿no? Ahora, aquí está la regulación de corriente de mi circuito. Lo que pasa es de que el que está apoyando en ese drenado es este transistor y bueno, tenemos este comportamiento muy parecido en la corriente del driver principal, esta roja que tengo aquí, la voy a señalar otra vez, pero para dejarla sola, observa la forma que tiene ahorita la del driver auxiliar y mira la que tiene esta, la del driver principal y tiene la misma forma, pero está en rangos muy cercanos a los, pues promedio aquí 14.8 miliamperes, ¿no? Poquito más, poquito menos, y es ahí donde se mantiene la regulación de corriente de este driver principal. Entonces, bueno, es una forma de manejar controla y pues es el que llega a sufrir, digámoslo así, para mantener el nivel de corriente deseado y tratar de soportar el nivel de voltaje. Pues recuerda que el voltaje se mantiene, ¿no? Se mantiene hasta la resistencia de 200, perdón. Y bueno, el voltaje de cada una de las etapas, este voltaje que está aquí, pues nada más lo separa el voltaje de la resistencia y el otro que está en la salida del amplificador operacional, pues lo separa el voltaje de la resistencia y el voltaje de la unión base emisor. Entonces, aquí el amplificador operacional, donde está haciendo el incremento con Q2, sufre alteraciones este potencial. Si recordarás, tengo un video por aquí en YouTube también donde no hay, esto permanece plano y no hay ninguna alteración. Aquí sí existe esta
protuberancia porque pues empieza a suministrar corriente a este driver. Por eso decía que habría que proteger bien a este amplificador o hacer el estudio más detallado de qué nivel de corriente tiene que soportar el amplificador. Y eso sería todo en este video.